parecerles paradójico, pero vamos a hablar un poco del silencio y de las palabras. Manuel Kant, el gran filósofo alemán del siglo XIX, al comenzar en su cátedra cada año, pedía a sus alumnos silencio y arguía que no era posible que hubiera mujeres en el cielo porque las Sagradas Escrituras dicen: había allí silencio durante una media hora. No se mostraba ni justo ni galante, puesto que en su clase había muchas mujeres, y la mayor parte de ellas sacaban las calificaciones más altas, sobrepasando a los hombres. Pero nos imaginamos que decía aquello como uno de tantos chistes que se han dicho sobre la charlatanería de la mujer, lo que, como la mayor parte de los chistes, no pasa de ser un desahogo o un empeño de superioridad muy discutido. En fin, Kant pudo decir aquello por una u otra causa, ofendiendo a las mujeres, pero nosotros, que no estamos de acuerdo con él, nos referimos al abuso que en la vida moderna se hace de ese don divino que se llama la palabra. La juventud suele ahora hablar antes de que haya aprendido a escuchar. Y la gente madura acostumbra a comentar de política y de asuntos económicos antes de estudiar y de pensar en un problema. Vivimos en un mundo de acción y no tenemos tiempo que perder. Por eso optamos por hablar, aunque no entendamos esencialmente una cosa. En nuestro mundo abundan las úlceras de estómago, y estas úlceras están en proporción directa con el número de llaves que se llevan en el llavero y con el número de teléfonos que se tienen sobre la mesa. Se da excesiva importancia a la acción, a moverse, a hablar. Conocí a un señor que se absorbía tanto en las conversaciones que al ir de paseo llevaba consigo un despertador de bolsillo. Cuando el despertador tocaba, inmediatamente daba media vuelta y regresaba a su casa. Decía que solo así estaba a tiempo para la cena. Existe además una especie de conspiración contra el silencio y el recogimiento. Las paredes de muchas casas son tan delgadas que si los vecinos se lo propusieran, creo que algunos sí se lo proponen, oirían las discusiones a través de ellas. Se tienen todas las horas del día y parte de las de la noche llenas de citas y ocupaciones. Imposible que quede tiempo para estar un rato a solas consigo mismo. Cuando apenas se acaban las citas, ya se tiene que ir a un concierto, al teatro, al cine, o se desea ver algo en la televisión, que también llena las habitaciones de ruido y de voces. Se presta tanta atención a la labor y a la actividad que nuestro pobre sistema nervioso tiene un arduo trabajo durante el sueño. Nuestro mundo vertiginoso está lleno de tranvías, de camiones, de autos, de motocicletas, de carros anunciadores que llenan la calle, que se sitúan frente a las casas y su ruido ocupa el aire por completo. En los vehículos van varias personas con radios portátiles, escuchando cada una estación diferente, lo que provoca una algarabía que nadie entiende, pero que todos sufrimos. La vecina de abajo, la de arriba, la de un lado y la del otro cocinan y barren oyendo música y comedias radiofónicas o de televisión, y no conciben como sus abuelas pudieron vivir sin tener esas distracciones mientras hacían trabajos rutinarios y molestos. La máquina lavadora con motor ha sustituido el lento correr del agua en el lavadero, y la licuadora obliga a la señora que cocina a platicar a gritos con la persona que está con ella. Ya no gustan, claro está que no gustan, las películas mudas. Y la gente se ríe si por casualidad se ve alguna así. La música estridente ha tomado el lugar de la suave. Y los bailes epilépticos el lugar de los valses. Todo el mundo sale al fin de semana, que antes se usaba para descansar de las fatigas de los días laborables. Y no se fija nadie en que esos cortos viajes sigue la actividad exagerada de las mañanas y de las tardes anteriores. La señora prepara el lunch, el señor tiene que llevar el auto para que lo revisen. Los jóvenes se ponen de acuerdo con sus amigos para reunirse en tal o cual parte, para bailar o para beber o una copa o para conversar. Y no digo si en el fin de semana lo único que ha sucedido es que el señor maneje todo el día y acabe de un humor negro y con los riñones hechos polvo, y la señora vuelva enfurecida porque el lunch no alcanzó o a nadie le gustó y los jóvenes hayan tenido algún disgusto con los amigos. El fin de semana así se considerará normal. Pero si el auto sufre una avería, o si un chico se cae a un barranco o se sube a un árbol y se abre la cabeza al bajar de cabeza, o si la señora no se fijó al guardar la comida en la cesta y el café se salió de la botella y echó a perder todo, delicioso fin de semana. Sin embargo, no evita que a la semana siguiente se piense de nuevo en el próximo viaje de fin de semana.
Y es que nadie se preocupa ya por su vida interior, sino que todos viven hacia el exterior. Nos ocupan asuntos interesantes, pero todos los tratamos con la misma ligereza. Sin saber nada de la bomba atómica, por ejemplo, o de otras, último modelo, comentamos como si fuéramos uno de los científicos que las ha inventado. Hablamos de psicología, de pedagogía, de filosofía, de arte, de todo. Quizá hayamos comprado libros que traten de esos temas, pero no hemos tenido tiempo de leerlos. Si hacemos un viaje relámpago por una ciudad extranjera, volvemos hablando de su política, de sus costumbres, de sus teatros, de sus comidas, de sus bebidas, hasta decimos algunas palabras en el idioma de aquella ciudad. Nuestra inteligencia, también influenciada por el vértigo moderno, es algo así tan sorprendente que asimila lo que los cerebros de hace 100 años no asimilarían en un siglo. Naturalmente necesitamos de un conductor, de un colaborador para gastar la energía y sin perder mucho tiempo ocuparnos de todas las pequeñeces de la vida diaria. Y nada hemos encontrado mejor que la palabra. Ese don que usado convenientemente es tan hermoso y que cuando se abusa de él es abominable. Criticamos a las comadres, esas mujeres que pierden el tiempo cuando van a hacer su compra al mercado o a la tienda y se tropiezan con la vecina o con la amiga. Antes era uno de los tipos característicos para definir a la chismosa, y quizá Kant, del que hablé al principio, se inspiró en ella para decir su primera frase al empezar su cátedra cada año. Pero ahora, ya que puede sorprendernos la charla de dos chismosas, si todo se resuelve lo mismo entre mujeres que entre hombres, en una plática mientras se bebe, se come y se fuma. Ahora el tipo que parece ya de museo es el del estudioso, el del que prefiere la soledad y el silencio, el del que gusta de meditar, leer y aprender. A este se le llama un misántropo medio loco, maniático, y no falta quien le aconseje que vaya a ver al psiquiatra. Las reservas morales parecen haberse agotado. En los siglos anteriores había individuos que eran débiles mentales, y malos incluso, pero como la sociedad era vigorosa, no podían aquellos hacerle ningún daño, y los hombres no estaban tan expuestos al fracaso, ya que el ambiente era estable porque cada uno era fuerte por sí mismo, por su instrucción, por su inteligencia cultivada, por el deseo constante de mejorar y el respeto hacia los demás. Pero las guerras han cambiado las mentalidades y los ambientes, debilitándolos, imponiendo la actividad y el miedo en cada persona. Escuché la charla de dos jóvenes, una muchacha y un muchacho. Ella había logrado buenas calificaciones en algunas materias en la universidad. Él, bueno, no tan buenas. Ella se burlaba un poco y el muchacho, sin sentir la menor vergüenza, alegó: ¿de qué te servirá todo eso que aprendiste este año si volvemos a la guerra? ¿No sería mejor que nos divirtiéramos? No hay nada más fastidioso que estudiar, y al final no tiene objeto. Mi primo Juan, que apenas sabe leer y escribir, gana millones, y mi hermano Alberto, que fue siempre el primero de su clase, vive miserablemente. Ese joven pensaba hacia el exterior. No concedía al individuo más valor que el que le daba la parte material de su existencia. La personalidad no contaba para él. Y por desgracia, ese es el pensamiento predominante de nuestra juventud. En su subconsciente prevalece el miedo que la guerra dejó a sus padres. El temor los hace despreciar la riqueza espiritual, el cultivo de la inteligencia. Viven, sin darse cuenta, deseando casi que una nueva catástrofe les dé la razón, los libere de la obligación de estudiar, de pensar, y procuran aprovechar hasta el último minuto que tienen, porque acaso después llegue la muerte y no han podido aprovechar la vida. En estas condiciones, ¿para qué puede servirnos la inteligencia? ¿Para usar palabras más o menos bonitas? ¿Para hablar con más o menos gracia? ¿Para saber usar el cinismo o para criticar más fácilmente? Pues para todo esto la inteligencia necesita también una poca de cultura, de práctica. Necesita ejercitarse pensando. De otra manera los hombres hablarían como los niños, repitiendo lo que oyeran, y muchas veces no sabiendo lo que decían.
La palabra nos fue concedida no para desperdiciarla en inútiles discusiones, no para perjudicar a los otros, para criticarlos sin piedad y para ofenderlos. Nos la dio nuestro Señor para que, pudiéndonos comunicar por medio de ella con nuestros semejantes, fuera un vehículo de alegría, de satisfacciones, para que con ella pudiéramos dirigirnos a Él y agradecer sus bondades, para que pudiéramos construir con ella el edificio de nuestros pensamientos, para que todo lo hermoso que pueda haber en nuestra mente salga por los labios y puedan conocerlo los demás que por corta inteligencia no sean capaces de convertir una idea en una frase. La palabra fue concedida al hombre como le fueron dadas la inteligencia y el alma. Es un privilegio que no tenemos el derecho de desperdiciar. Sin la palabra no podrían entenderse los sabios. No habría manera de comunicarnos de uno a otro continente por medio de teléfono o de otros medios. No sería posible aprender un mecanismo, ni hacer una amistad, ni llegar por la exteriorización de las ideas a amar a otra persona. Jesucristo, cuando estuvo en el mundo, habló nada más. Su doctrina estuvo hecha de palabras, porque Él sabía que era el mejor medio para llegar a los corazones y a las mentes. ¿Por qué entonces desperdiciarla ahora, menospreciando la reflexión que pueda traducirse después en una bella frase que sirva a los demás? ¿Por qué agotarla y volverla inútil como consecuencia de una actividad y de un vértigo material que no puede darle ningún valor? La palabra muchas veces puede salvarnos, pero también puede perdernos. Tenemos el ejemplo número 1 en el paraíso, donde nuestros padres eran felices, pero llegó el primer rojo y por oír su palabra revolucionaria perdieron cuanto tenían. Judas y San Pedro son otro ejemplo. Uno se perdió y el otro se salvó. No hables mucho porque te equivocarás mucho, dice el refrán, y nada tan sabio como esto. El que calla y guarda silencio cuando es prudente puede en cualquier momento rectificar su pensamiento, pero el que habla siempre, sin reflexionar antes, está en peligro constante. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de haber dicho esto o lo otro? ¿Cuántas veces quisiéramos que los demás fueran sordos para que no escucharan lo que decimos en un momento de extravío o de violencia? ¿Cuántas veces pretendemos componer algo que dijimos y lo descomponemos más? La palabra dicha es inexorable. Si ofendemos con ella, podremos ser perdonados o castigados. Podremos llegar a olvidarla, pero el ofendido la guardará siempre y alguna vez surgirá en su memoria. Todos podemos conocer lo sublime del silencio. Se equivocan los que suponen que solo en los monasterios se medita y se vive en silencio. El callar no está en contra de la actividad, ni de la vida moderna, ni de nuestro vértigo. Es una virtud que puede acompañarnos constantemente y que nos ayudará a encontrar más agradable hablar, porque lo haremos siempre en el momento oportuno. Y si al terminar el día, antes de dormir, dedicamos unos instantes al silencio y miramos hacia nuestro interior, aprenderemos pronto a corregirnos. Pero tendremos que meditar en esos instantes de silencio con toda sinceridad. Reconoceremos nuestros errores cometidos durante el día. Nuestra mente llegará, después de un trabajo que al principio será difícil y más tarde fácil, a señalarnos esas faltas. La vida interior irá haciéndose más intensa. Sentiremos la necesidad de volver con el alma, después del vértigo y la actividad diarios, al descanso del silencio. Nos acordaremos, cuando menos entonces, de que nuestro espíritu sí está desligado por completo de los afanes materiales y podremos someternos humildemente al poder curativo de nuestro médico divino. Y sobre todo sabremos que vale la pena vivir.